Muy buenos días, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, cuerpos geométricos. Veamos. Bueno, aquí observamos dos ejemplos de cuerpos geométricos. Uno con caras rectangulares, cuadradas, y la otra con cara circular. Entonces aquí, como pueden ver, dentro de nuestro contexto, podemos relacionar algunos cuerpos geométricos con objetos que nos rodean. Los invito a observar, a detenernos en las siguientes figuras, en las siguientes imágenes, y para contextualizarlo con nuestro entorno. Veamos. ¿Cómo relacionamos el cilindro con nuestro entorno? El cono el prisma, el cubo, la esfera, la pirámide, bueno, ahora sí, entonces vamos a observar, vamos a la definición de cuerpo geométrico. Entonces se dice que un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. Entonces, obviamente, al hablar de volumen, se está hablando de que ocupa un espacio, ¿cierto?, dentro de nuestro entorno. Teniendo en cuenta sus propiedades, los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros. Estos tienen sus caras planas con forma poligonal, pueden ser regulares e irregulares. Cuerpos redondos tienen una cara lateral curva, pueden rodar en alguna posición. Los poliedros. Entonces, dentro del grupo de los poliedros podemos encontrar prismas, pirámides y los poliedros regulares. Prismas. Entonces vamos a empezar con el prisma. Los prismas son poliedros, ojo, que tienen dos caras paralelas, que son polígonos iguales, y las caras restantes paralelogramos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de prisma triangular. Tenemos diferentes clases de prisma. Entonces encontramos el prisma rectangular. Ojo, el triangular quiere decir que la base es triangular. ¿Listo? El rectangular tiene sus caras, o su base, perdón, su base rectangular. Hexagonal tiene su base, ojo, de 6 lados, que es un hexágono. Está conformado por, ojo, el polígono es formado de 6 lados. Prisma pentagonal de 5 lados. Su base es pentagonal. ¿Listo? Los elementos fundamentales de un prisma se indican para el caso del prisma pentagonal.
Entonces aquí se dice que obtiene dos bases, ¿cierto? Aristas básica y arista lateral, cara lateral y la altura. La altura se mide desde base a base, de base a base. Pirámides. Las pirámides son poliedros que tienen una cara que es un polígono. Ojo, ¿qué es un polígono? Recordemos, un polígono es una figura cerrada, ¿cierto? Formada por diferente número de lados. ¿Listo? Entonces, tiene una cara que es un polígono y las caras restantes triángulos que se encuentran en el vértice. Las caras de la pirámide forman la superficie piramidal. Entonces, en este caso aquí observamos esta pirámide y tienen algunos elementos como la base, caras laterales, ¿sí? Que sus caras son triangulares. Bueno, la base aquí observamos que es un hexágono, es decir, un polígono de 6 lados. Vértice o cúspide, que es el punto desde donde se desprende cada una de sus caras, ¿listo? O de sus aristas. Y la altura que va del punto o cúspide, del vértice, y la base. Esa es la altura. En las pirámides, las caras laterales son siempre triángulos. Ojo. Por tanto, para distinguirlas y nombrarlas se utiliza el polígono de la base. Entonces, tenemos pirámide triangular de 3 lados, pirámide cuadrangular. Ojo, o sea, su base es cuadrada, tiene 4 lados. Pirámide pentagonal, tiene un pentágono como base, 5 lados. Y pirámide hexagonal tiene su base un hexágono, es decir, 6 lados. Ojo, poliedros regulares. Dentro de los poliedros regulares, dice, las figuras que están a la izquierda son poliedros. Todas estas figuritas, todos estos cuerpos que observamos acá son poliedros. Las caras que limitan al poliedro son polígonos, como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, acá en este paralelogramo, ¿listo? Las aristas son los lados de las caras. Cada dos caras contiguas tienen una arista en común. Los vértices son los puntos donde concurren 3 o más caras. Un poliedro, ojo, es la región del espacio determinada por polígonos. Las caras del poliedro forman la superficie del poliedro. Un poliedro es regular cuando sus caras son iguales y en cada vértice concurre el mismo número de aristas o caras. Solo existen 5 poliedros regulares. El tetraedro, que es de 4, el cubo de 6 caras, octaedro de 8 caras, dodecaedro de 12 y el icosaedro, que es de 20 caras. ¿Listo? ¿Qué son los cuerpos redondos? Ojo, son cuerpos geométricos que tienen una superficie curva. Entonces aquí observamos el cilindro, la esfera y el cono. Si ustedes ven, todas tienen superficie curva. ¿Listo? Una superficie curva. Ojo, todas las piezas del juego son cuerpos geométricos. Acá, en este juego que tiene acá esta imagen, todas tienen alguna superficie curva. Bueno, como el cono, la esfera, el cilindro, ¿listo? Todas estas imágenes tienen alguna superficie curva. Estos cuerpos se llaman cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son el cilindro, el cono y la esfera. Observa cuáles son sus elementos. Ojo, en el cilindro observamos una base, una superficie curva y la base. Ojo, base. ¿Listo? Tiene dos bases. El cono, vértice, que es el punto inicial que une estas dos como tal, superficies curvas, y la base,
La base que es circular, si ustedes ven, esférica. La esfera, superficie curva. Esa es una superficie curva. ¿Listo? Bueno. Veamos un resumen. Entonces, ojo, cuerpos geométricos son cuerpos de 3 dimensiones. Sus dimensiones, recordémoslas, el alto, el ancho y largo. Están formados por figuras geométricas, es decir, o también los llamados polígonos. Entonces se clasifican en poliedros y en cuerpos redondos. ¿Listo? Los poliedros son todas aquellas figuras que están formadas por figuras geométricas planas, como el prisma, el cubo, la pirámide. El prisma tiene 6 caras, 8 vértices, 12 aristas. El cubo, 6 caras, 8 vértices, 12 aristas. La pirámide, 5 caras, 5 vértices, 8 aristas. ¿Listo? Cuerpos redondos, figuras geométricas total o parcialmente redondas. El cilindro, el cono, la esfera. Entonces el cilindro tiene 2 bases, no tiene vértices, no tiene aristas. El cono tiene una base, un vértice, no tiene aristas. Y la esfera no tiene ninguna de las anteriores, ni cara, ni vértices, ni tiene aristas. Bueno, mis niños, con esto doy por terminada la explicación de la temática vista. Por favor, recuerden tomar apuntes en el cuaderno, apuntes en cuanto a conceptos, por favor, graficar las imágenes con colores. ¿Listo? Cualquier inquietud, por favor, apúntela para la próxima clase vía Zoom, aclararla. Lo otro es que, por favor, ya saben, deben realizar el taller emitido por módulo y hacer su envío en la fecha indicada. ¿Listo? Tengamos en cuenta que es hora y fecha indicada. No siendo más, me despido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.